Y yo quiero precisamente hablar de un tema que trata de eso, porque ¿cuál es la manera en que nosotros agradamos a nuestro Padre? Haciendo lo que ellos nos dicen que hagamos, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar hoy de hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Padre. Lo voy a enfocar obviamente al Padre Celestial y estaré fundamentando esta palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, los versos 22 al 40. Es una porción muy extensa, la cual no voy a leer completa, voy a leer algunos versos, voy a parafrasear otros y más que nada te voy a tratar de ayudar a visualizar junto conmigo lo que aquí se narra a fin de que podamos llevarnos una enseñanza en esta mañana. Es un episodio de la vida de Jesús que se da justo después, y hago esto, ¿verdad?, esta introducción como una forma de llevarnos al contexto geográfico e histórico de donde sucede lo que vamos a tratar hoy en Juan 6, 22 al 40. Este episodio, como decía, de la vida de Jesús sucede justo después del maravilloso milagro de la alimentación de los 5,000. Y tengo que hacer la observación que en la alimentación de los 5,000 se alimentaron mucho más de 5,000 personas. Solamente eran contados los hombres. Es decir, que las mujeres y niños que estaban allí presentes no están en ese número por un asunto cultural, ¿verdad? Y Jesús, una vez que este gran milagro, que con tan solo unos cuantos panes y unos peces se alimentó a esta gran multitud y sobró. Así es la provisión de nuestro Dios, que siempre es suficiente y abundante. Bueno, Jesús le pidió a sus discípulos que se fueran en la barca y cruzaran al otro lado del mar de Galilea. Y es allí donde quiero detenerme un poquito para explicar el contexto geográfico y que podamos entender los movimientos que en este texto se narran. El mar de Galilea en realidad no es un mar. Es un lago. Lo que pasa es que por sus dimensiones, básicamente cuando usted se para delante de él, lo que parece es el mar. Eso lo entiende mucho mejor porque aquí en República Dominicana tenemos lagos bien pequeños. Entonces para nosotros es muy fácil, y estamos rodeados de mar, es muy fácil diferenciar un lago de un río y del mar. Pero cuando usted viaja y tiene la oportunidad de ir, por ejemplo, a un país que es el que más se visita desde aquí, los Estados Unidos de América, si usted ha ido, por ejemplo, a Estados Unidos y ha tenido la oportunidad de ir al norte de Estados Unidos, se encuentra, por ejemplo, con el lago Michigan. El lago Michigan, usted sabe que es un lago porque usted lo ha visto en los mapas y porque a usted le han dicho que es un lago, pero cuando usted se para ahí, usted cree que usted está frente al mar Caribe. O sea, es una expansión de agua tan grande que es un mar. Y lo mismo pasa con el mar de Galilea. En realidad es un lago y alrededor de muchos de los milagros y del ministerio de Jesús se desenvolvió alrededor de este lago, el mar de Galilea. Entonces, para que entendamos, no hay con precisión el lugar exacto donde fue que se realizó el milagro de la alimentación de los 5,000, pero teniendo como referencias algunos detalles que vamos a leer y que podemos estudiar, nos damos cuenta de que el mismo fue hecho en la parte sur del lago, del mar de Galilea, ¿verdad? En la parte sur. Y dado que Jesús le dijo que cruzaran hacia Capernaum a los discípulos y él se quedó en las montañas orando, podemos tener esas precisiones de dónde estaban. Un poco más abajo, más al sur de donde estaba una ciudad llamada Tiberias, que para navegar desde donde fue el milagro hasta Tiberias habría que navegar hacia el noroeste, pero Capernaum estaría hacia el norte, completamente al otro lado. ¿Me pudieron seguir un poquito? Yo debí proyectar un mapa pero básicamente estamos en la parte de abajo, la parte sur. Tiberias está un poquito al noroeste, es decir, hacia la izquierda si venimos desde abajo, y Capernaum está completamente hacia el norte. El Señor le pidió a los discípulos que se fueran y Él no se fue con ellos. Eso resultaría extraño, pero
ahí es que se da el episodio donde en medio de la noche el Señor se les acerca y todo eso que nosotros conocemos. La realidad es que ellos se fueron en un bote y Jesús se quedó. Como no vieron la gente a Jesús montarse en el bote, pero sí vieron a los discípulos zarpar, entendieron que iban a un sitio cerca. Entonces para ellos, cuando usted zarpa, no se sabe hacia dónde usted va. Quizás los discípulos fueron a Tiberias simplemente a buscar cualquier cosa y vendrían luego a traer lo que habían ido a buscar y encontrarse con Jesús. Por eso la gente estaba en expectativa. Dice aquí, la gente tenía ansias de ver a Jesús. ¿Cuántos no quisieran ver a Jesús luego de una manifestación tan maravillosa como el milagro de la alimentación de los 5,000? Al ver que no había entrado en la barca con los discípulos, pensaron que estos fueron a un lugar cercano como Tiberias, y al ver que no llegaron en las barcas de Tiberias, porque dice que al otro día llegaron las barcas, fueron al norte a Capernaum a buscarle, ya que era un lugar donde Jesús era bien recibido, y allí se da esta interacción con Jesús. En lo que yo he parafraseado hasta aquí, los primeros versos 22 al 25, más o menos le dan una, obviamente que yo lo he contextualizado geográficamente y todo, pero básicamente estos primeros 3 versos lo llevan a este punto. Ahora vamos a leer los versos 25 al 27, donde estos discípulos, que al ver que llegaron todos los botes de Tiberia y Jesús no llegó ahí, entonces navegaron en esos botes hacia el norte y fueron a Capernaum, que era un sitio que era habitual de Jesús. Entonces era normal que ellos entendieran que yendo a Capernaum se iban a encontrar con Jesús. Cuando están allí, vamos al verso 25 y leemos la palabra de Dios, ¿verdad? La cual ya está bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahí se ve la intención que tenían de ver a Jesús. Lo habían buscado allá en el sur, lo habían esperado que regresara de los botes de Tiberia, y al final tomaron un bote y vinieron hasta Capernaum. Era sumamente interesado que estaban. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo llegaste acá? Sigamos leyendo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Alabado sea el Señor. Hermanos, estos 2 versos parecen una reprensión fuerte de Jesús. La verdad es que ni se me hace fácil entender que al ser abordado por una multitud ansiosa de verle y de escucharle, esta fuera la manera en que Jesús respondiera, ¿verdad? Como que no parece. Alguno diría: oh, pero ¿y qué fue? Porque fue una reprensión dura la que Jesús dio a esos discípulos. ¿Y saben qué? Esa reprensión es válida todavía hoy para ti y para mí. Esta es una reprensión que todavía es válida al día de hoy, porque muchos de nosotros no entendemos cuál es el sentido de las señales. Es cierto que una señal tan maravillosa como la alimentación de una multitud tan grande, a partir de solo unos pocos panes y unos pocos peces, era algo que tiene que llamar nuestra atención, que nos maravilla, que nos haga interesar. Pero tú y yo muchas veces hoy todavía no entendemos el sentido de las señales, sino que buscamos solamente los beneficios de las señales. Y yo creo que esto tiene que ser parte de la frase que publicamos siempre. Tú y yo hoy
Todavía no entendemos el sentido de las señales y solamente buscamos los beneficios de las señales. Hermanos, la función, el sentido, el propósito de las señales son para vida eterna en Cristo Jesús. La alimentación de los 5,000 tenía por propósito no saciar el hambre de los que estaban allí solamente. Claro, su hambre física fue saciada. Pero el propósito de Jesús hacer esto no era solamente saciar el hambre física, era permitir que ellos creyeran que Él es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo en Él, esta fe fuera para vida eterna y vida en abundancia. Yo quiero elaborar un poquito más en esta verdad, porque no está mal recibir los beneficios de las señales. Lo que tú y yo tenemos que entender, que lo que nos debe mover a buscar al Señor, a acercarnos a Él, a conocerle a Él, no es solamente los beneficios que a través de los milagros de Dios, y Él hace milagros en nuestras vidas. Él es el Dios de los milagros, Él es el hacedor de milagros. Pero lo que debe movernos y llevarnos a buscar, conocerle y estar junto a Él, es solamente reconocerlo como Señor y como Rey para salvación y vida eterna, que solamente es a través de Cristo Jesús. Y yo quisiera que nosotros nos detuviéramos allí en tu casa donde estás, o tú que estás aquí de manera presencial, y pensaras: ¿qué estás buscando por medio de conocer a Jesús? ¿Es un milagro? ¿Necesitas un milagro? ¿Es quizás un milagro en el área de la salud? ¿Necesitas recobrar tu salud? ¿Es quizás un milagro en el área financiera? Lo que te provoca buscar a Jesús, lo que te mueve, es solamente un milagro. Yo no necesito un milagro más para adorar al Señor por siempre. Yo no necesito un milagro más en mi vida. Y mira, oro por milagros cada día. Y Dios hace milagros en mi vida día tras día. Pero la única razón y la intención de mi corazón al buscarle es porque le he conocido y sé que Él es el Hijo de Dios. Y sé que a través de Él yo he venido a ser salvo. Él ha perdonado mis pecados y me ha regalado vida eterna y salvación. Yo te invito, amado hermano, a que no te enfoques tanto en el milagro. Porque saben, Él es soberano y Él sabe lo que mejor te conviene. Y muchas veces la respuesta de Dios a tu oración será un no. Y gloria a Dios por los no de Dios. ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? Cosas que nosotros hemos orado. Así de pronto me llega a la mente, una vez nosotros, mi hermano y yo, estábamos aplicando para tener una franquicia de una empresa de telecomunicaciones, y la verdad es que en ese momento yo era uno de los técnicos más preparados de la República Dominicana en el área de telecomunicaciones. Lo digo con toda humildad, por las oportunidades que tuve, no por quien yo fuera. Sin embargo, cuando se hicieron todas las pruebas, habían preguntas que afectaban la moral y en la que se decía claramente: bueno, tú serías capaz de hacer tal cosa por ser el número 1 en ventas. Y yo decía: no, mis principios y mis valores no me permiten eso. Y no me dieron la aprobación.
Y entonces quien estaba haciendo las gestiones en la empresa, que conocía de mi preparación, dijo, no, pero vamos a hacerlo. Tú no tienes un hermano, vamos a hacerlo con tu hermano, porque ¿qué me interesa? Y lo hicimos con mi hermano, llegaron a las mismas preguntas y mi hermano respondió lo mismo. Y tampoco me dieron la aprobación. En ese momento nosotros nos sentimos como que, pero nosotros oramos, nosotros pusimos este proyecto en manos de Dios y este era el proyecto. Bueno, pero es la voluntad de Dios. Él es soberano y lo decimos así como con dolor. Y no pasaron unos 3 a 6 meses cuando esa compañía cambió de dueños, cambiaron toda la estructura y muchísima gente que tenía franquicias de eso quebraron. Tengo amigos. Imagínense empezar una inversión desde cero. Gloria a Dios por los no de Dios. Entonces tenemos que entender que no buscamos a Dios y hay gente que se molesta con Dios cuando Dios le dice que no. Hermanos, Él merece que le adoremos y que le busquemos por quien Él es. Porque Él merece nuestra adoración. Debemos hacer nosotros la voluntad de Dios. El sentido de las señales es más importante que el beneficio de las señales. Hermanos, nosotros hemos orado por enfermos y enfermos han sido sanados. Pero hemos orado por enfermos y otros enfermos y esos enfermos han muerto. Si fuera solamente el beneficio lo importante, entonces esos que murieron no recibieron el favor de Dios. Pero como lo importante no es el beneficio, sino que lo importante es el sentido de vida eterna, esos solamente ganaron y se nos adelantaron y hoy están donde usted y yo queremos estar. Yo no sé si usted puede ir siguiéndome y entendiendo la realidad que ante toda necesidad es más importante el propósito de las señales que los beneficios de estas. En los versos 28 al 36, y como es una porción tan larga, voy una vez más a parafrasearlos y llevarlos hasta llegar a donde quiero detenerme. Se da una interacción donde la gente al escuchar esto que Jesús decía, porque fue una reprensión bien fuerte, básicamente Él le dijo, ustedes vienen por la comida y la bebida. Eso es como que yo empiece a hacer un gran desayuno o una gran comida los domingos y la iglesia se llene de gente. ¿Por qué vinieron? ¿Por la palabra o por la comida? Sin embargo, luego de esta reprensión de Jesús, la gente le pregunta, bueno, enséñanos a poner en práctica la obra de Dios. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? Y en el verso 29, Jesús le dice en qué consiste poner en práctica la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Quiere leerlo conmigo? Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en Cristo Jesús. La obra de Dios es creer en Jesús. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Cree en Jesús, cree en sus palabras, aférrate de ella, obedece su palabra, haz lo que ella te dice que haga. Hacer la obra de Dios es tomar la palabra de Dios y decir, esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo hago lo que ella me dice que yo haga. Eso es hacer la obra de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás haciendo tú la obra de Dios? Es sencillo, es creer en el que Jesús, en el que Dios el Padre ha enviado, es decir, es creer en Jesús. Y es hacer lo que Él nos manda hacer, vivir
conforme a lo que ella establece. ¿Saben? Pero recibiendo esta respuesta, miren, fueron reprendidos por Jesús duramente. Después de que ellos vinieron, movieron, bueno, puedo decir que cruzaron océanos, como cantábamos. Cruzaron océanos para venir detrás de Jesús. Así de ansiosos estaban. Jesús los reprende. Ellos le piden una dirección de en qué consiste hacer la obra de Dios. Jesús le dice creer en el que Él ha enviado. Y escuchen, la actitud que ellos muestran. Ellos le piden a Jesús una señal. ¿Por qué tenemos que creer en ti? De verdad es que al leer esto, yo no hago más que cuestionarme, ¿soy yo así? Porque lo que está en la Biblia escrito es para que nosotros podamos, como un espejo, ¿verdad? La palabra como con un espejo, estudiarnos a nosotros mismos. Y yo digo, wow, ¿cuántas veces yo actuaré así con el Señor? Porque ellos son los que habían visto el milagro de la alimentación de los 5,000. Y ahora le están pidiendo una señal. Ok, tú dices que hacer la obra de Dios es creer en el que Él envió. Pues danos una señal de que podemos creer en ti. Porque, por ejemplo, Moisés, y ya ahí entra la religiosidad, ¿verdad? Hizo descender maná del cielo. Y Moisés nos alimentó con el pan del cielo. Por eso podíamos creer en Él. ¿Qué señal nos das tú de que podemos creer en ti? Hermanos, miren, yo hice un ejercicio esta mañana. Yo abrí Google Maps, la aplicación que todos ustedes conocen, y le pedí la dirección de Tiberias a Capernaum, aunque estaban un poquito más al sur, como expliqué, pero cogí Tiberias. Y le digo, Google Maps, ¿cómo yo me puedo ir de Tiberias a Capernaum? A ver si es que tan lejos. Que a ellos se le olvidó en el trayecto la alimentación de los 5,000 que están pidiéndole a Jesús una señal. Y Google Maps me dijo que por las carreteras que hay hoy en día modernas, yo llego en mi carro de Tiberias a Capernaum en 18 minutos. 18 minutos. Es decir, que póngale usted que duraban 5 horas remando. O quiere ponerle 10, póngale 10. Yo no sé, vamos a exagerar el tiempo para que entendamos lo duro que tú y yo somos. No pienses en ellos, piensa en ti y en mí. Esta palabra es para ti y esta palabra es para mí, amigo que nos ves. ¿Cuántas veces el Señor hace un milagro en nuestras vidas? Pero como estamos enfocados en los beneficios y no en el sentido de las señales, le seguimos pidiendo señal tras señal. Y es como si Él fuera nuestro siervo y nosotros su Señor. Y es todo lo contrario, Él es el Señor y nosotros sus siervos. Y ellos demandan de Jesús una señal. Y traen el legalismo y dicen que Moisés los alimentó con pan del cielo. A lo que Jesús les respondió: el maná ciertamente descendió del cielo, pero el maná no es el pan del cielo. Mi Padre les mandó al verdadero pan del cielo, el que da vida al mundo. Y yo quiero que lo leamos, porque no quiero parafrasear esta parte, porque es una parte tan fundamental del mensaje de esta mañana que quiero que tú lo leas en tu Biblia. Amigo que nos ves, velo en tu pantalla ahora. Jesús le dijo, el maná no era el pan del cielo. El maná fue provisión del cielo, fue una señal, fue un beneficio para el pueblo, pero el Padre ha mandado al verdadero pan del cielo. Y el verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el verso 36 dice, mas os he dicho
que aunque me habéis visto, no creéis. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros, habiendo visto y oído, habiendo palpado, gustado señales y milagros y portentos maravillosos en mi vida y en tu vida, porque esto no es exclusivo mío? ¿O habrá alguien aquí que nunca ha visto la misericordia de Dios manifestarse de manera sobrenatural en su vida? Si hay alguien, levante su mano para yo orar. Todos nosotros hemos gustado de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios. Vamos a vivir creyéndole a Él para poder cumplir la voluntad del Padre. Jesús les dijo claramente, Jesús les dijo de manera llana y sencilla que la obra de Dios es creer en quien Él envió, es creer en Jesús. En los versos 37 al 40, ya estoy terminando, Jesús lo pone de una manera que nos deja grandes enseñanzas para hacer la voluntad del Padre. Y yo inicié hoy preguntando, ¿cuántos quieren agradar al Padre? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de su Padre? Y Jesús describe en los versos 37 al 40 la voluntad del Padre para la vida tuya, para la vida mía y aún para la vida de Jesús. Lo va a poner bien claro para que cada uno cumpla su rol y hagamos la voluntad del Padre. Verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y quiero hacer una pausa aquí. ¿Recuerdan la reprensión con la que Jesús los recibió en Capernaum? Ustedes no vinieron porque entendieron el sentido de la señal. Ustedes vinieron por la comida y la bebida, porque comieron y se saciaron. Ustedes vinieron por los beneficios. Sin embargo, como parte de hacer la voluntad del Padre, dice que todo lo que viene a Él es porque su Padre se lo ha dado y Él no le echa fuera. ¡Qué maravilloso es Dios! Miren, si usted sigue leyendo, le pongo tarea esta vez, otra vez. Yo voy casi a terminar, pero si usted sigue leyendo más allá de donde yo termine, usted se dará cuenta que esta palabra, no fue otra, esta que yo estoy predicando, fue tan dura que muchos discípulos dejaron de seguirlo. Y ahí es que viene el episodio que yo prediqué hace poco, de que aún a los mismos discípulos Jesús le dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? Y ellos le dijeron, no, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Recuerdan, yo prediqué recientemente de eso. Fue una palabra tan dura que muchos dejaron de seguirlo. Sin embargo, que ellos dejaran de seguirlo no quiere decir que Jesús lo haya echado fuera. Porque Jesús tenía conciencia de que el Padre lo envió. Y para hacer la voluntad del Padre, Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando Él preguntó, aún en los 12, estaba Judas, y Él ni a Judas lo echó fuera. También Judas tenía oportunidad, ¿verdad? Y jugaba un rol. Vamos a seguir leyendo. La primera cosa es que Jesús recibía al que a Él venía porque entendía que era la voluntad del Padre que muchos vinieran a Él. Él no los desechaba, no los echaba fuera. Igual que en la iglesia, se recibe a todos, ¿verdad? Porque he descendido del cielo, verso 38. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Segunda enseñanza. En términos de hacer la voluntad y agradar al Padre, de Jesús, de nosotros, es que nosotros no estamos llamados a seguir nuestros propios deseos y hacer nuestra voluntad. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de aquel que nos llamó, que nos escogió,
y que nos cambió las vestimentas y nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Jesús entendía esto y dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, y muchas veces nosotros, pero ven acá, en una situación como esa, donde a alguien yo le he dicho: mira, tú viniste por la comida y la bebida, la voluntad que da es decir: véteme de ahí. Pero tenemos que entender que tú y yo no hemos sido llamados a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió. ¿Tú quieres hacer la obra de Dios? Tienes que reconocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Sigamos leyendo. Y aquí es donde llanamente Él la expresa ya. Porque yo creo que en este momento todos tenemos conciencia de que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y el verso 39 dice: y esta es la voluntad del Padre. Bueno, esta es: abre tus ojos espirituales, abre tus oídos espirituales. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Esta primera parte es para Jesús. Dice: que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí se cumplió Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús cumplió esta primera parte, la parte de Jesús. Por eso Él agradó al Padre. Por eso el Padre le dio un lugar sentado a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en cuyo nombre toda lengua confesará y un día toda rodilla se doblará y dirá que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero hay una segunda parte en este verso que te corresponde a ti, me corresponde a mí, corresponde a cada uno de los amigos y hermanos que nos ven en sus hogares. Si usted quiere leer conmigo, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Amado hermano, amado amigo que nos ves, la voluntad de Dios para tu vida es un deseo de bienestar y no de calamidad, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro lleno de esperanza. La voluntad de Dios es que creas en su Hijo Jesús, para que por medio de la fe en Jesús recibas salvación y vida eterna. ¿Cuánto están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto están dispuestos desde hoy a creer en Jesús como Señor y entregar su vida a Él, para vivir solo para Él, sabiendo de que sus bendiciones y las añadiduras nos seguirán? La Biblia dice que las bendiciones alcanzarán. No es que tenemos que salir a buscar y remar desde Tiberia a Capernaum, no. Es que las bendiciones nos alcanzarán a nosotros, pero que no sean las bendiciones las que nos muevan, sino la fe en aquel que hemos creído, aquel que es el Hijo de Dios. Quiero terminar con el verso 58. Y si les puedo pedir que se pongan sobre sus pies, para que una vez que leamos este verso, allí mismo en nuestros lugares, entonemos a Dios una adoración, reconociendo, ¿verdad?, que Él es el Señor. Pero el verso 58 dice: este es, refiriéndose a Jesús, el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.